profesor Rolando nos contará una leyenda que ha sido relatada de generación en generación y que le ocurriera a un familiar directo de él. Sucedió en el pueblo de Tenejapa más o menos en los años 30, 33, y que mi padre pues nos los contó en el año de 1971. Tenejapa se encuentra ubicado en la parte norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Mi padre tenía 6 hermanos, de los cuales uno de ellos era muy tremendo, y que como tenía novia en el pueblo, pero en ese tiempo en el pueblo no había luz, era todo penumbra, la verdad que daba mucho miedo porque todo oscuro. Y según su hermano le comentó que un día que fue a ver a su novia, se le hizo un poco tarde, eran ya casi las 12 de la noche y no regresaba. Entonces de repente vio que se apareció una figura idéntica a la de su mamá, que de repente le dijo: oye, hijito, ¿por qué estás a estas horas aquí? Ya es muy tarde para que estés paseando. Ay, mamacita, dice, la verdad es que se me hizo tarde y no sentí pasar el tiempo. Entonces se acercó el personaje semejante a su mamá y la tomó del brazo y empezaron a caminar y a caminar y a caminar. Después de un gran rato de tanto caminar, el tío empezó a sentir escalofrío y se empezó a asustar. Pero seguían caminando y caminando y de repente se vieron entre unos espinos lejos del pueblo. Cabe mencionar que en ese tiempo no había luz. Lo único que utilizaban era cerillos y una vela para acompañarse. Pero conforme iba pasando el tiempo, la verdad dice que sentía que los pelos se les ponían chinos, el cabello se le paraba, y él empezó a ver algo raro, porque veía que de la señora que lo llevaba del brazo, que supuestamente era su mamá, empezó a sentirlo como esqueletos, y empezó con los pelos así, espeluznante, a sentir miedo y miedo y miedo. Había una cima ahí cerca de donde lo había llevado el espectro del mal, que en ese tiempo era un nahual. Los nahuales son aquellos personajes que toman la figura de cualquier persona, y en esa ocasión tomó la figura de su mamacita. Entonces vio y se acercó y vio a la mujer que eran puros huesos, y que sus ojos lo tenía sumidos. Entonces el tío empezó a rezar porque era su arma única para poder salvarse del mal. En ese tiempo ya dice que escuchó las grandes carcajadas, ¡ja, ja, ja, ja! Y al momento que empezó a rezar, el espectro desapareció. Pero ¿cómo iba a regresar de la cima del monte porque estaba muy lejos del pueblo? Lo que hizo fue prender su vela. Y ahí viene de regreso buscando su casa, rezando. Mientras tanto, la familia preocupada porque no llegaba el tío. Después de un gran rato, ya eran como las 2 de la mañana, porque esto sucedió a las 12 de la noche, donde los espectros del mal siempre salen. El nahual a las 12 de la noche. Total que llega y se encuentra ya cerquita del pueblo, totalmente oscuro, y encontró a su hermano mayor. Y ahí es donde le empieza a contar: ¿qué te pasó, hermano? ¿Por qué estás viniendo a esta hora? Ya la familia está preocupada. Ay, hermano, me pasó algo horrible, dice. Vi la figura de mi madre, pero idéntica, dice, parece que era mamá Lupita la que estábamos viendo. Pero al llegar, que me iba caminando hacia los espinos, empecé a ver que se estaba convirtiendo en un monstruo, como una calavera, horrible.
y lo único que me pudo salvar es que sabía rezar, y fue así cuando empecé con la oración que el espectro desapareció. Total, llegaron al pueblo, entraron a la casa de la abuelita, y ya la abuelita, bien preocupada, con un garrote por callejero el tío, que en vez de darle alegría le iba a dar una gran garrotiza por andar de paseador y echando novia a horas de la noche. Pero eso no pasó una vez, pasaban muchas veces, y eso lo contaba la gente del pueblo, en la que decía que tuvieran cuidado todos los enamorados, porque siempre el espectro tomaba la figura de una hermana, de la mamá, de la tía o de un hermano. Era tan feo lo que pasaba ahí en el pueblo en esos años. Pero ¿cómo fue que ya mi tío, con ese pánico que tenía, hasta las ganas se le quitó de ir a visitar la novia? Y después le decía a la abuela: oye, hijo, ¿por qué ya no vas a ver a tu novia? No, mamá, con esto quedé curado para no seguir saliendo tardes horas de la noche. Pasado el tiempo, ya él comenzó a contar lo que había vivido, y toda la gente se quedaba así sorprendida. ¿Será que es verdad lo que dice este Daniel? Porque la verdad no lo queremos creer. Pero después del tiempo volvió a pasar ese caso con otro joven de ahí del pueblo. El nahual tomó la forma de un hermano que estaba enfermo, y ese sí lo llevó a la cima, y la tragedia sucedió que el hermano lo tiraron en la cima y lamentablemente falleció. Esta leyenda se contaba mucho ahí en Tenejapa, en los años que no había luz porque era toda oscuridad, pero a la vez daba miedo porque eran cosas sobrenaturales. Cada lugar tiene sus propias leyendas y creencias. Lo que puede ser real para unos, puede que para otros no. Mito o realidad. En estos temas tú tienes la última palabra, y en este espacio nos puedes compartir las leyendas que conozcas. Déjanos tu comentario si quieres aparecer en alguno de los videos.